El cruzar la puerta nos lleva por caminos distintos, inesperados e insólitos. Su travesía es un maravilloso juego de fantasías. La mirada se acentúa en sus dos caras. La figura caminando nos lleva a su jaula. La libertad ya no me pertenece. Me miro a mí misma y me veo como en una caja con tres figuras. No sé cuál soy. La puesta en escena de estas figuras casi reales, fijadas en su gesto de roca y una marcada tristeza, me dicen: hable con ella. Hay experiencias del pasado que condicionan nuestro futuro. Y si queremos proyectarnos y si queremos cumplir sueños, necesitamos atender a eso. Proyectémonos a partir de sanarnos interiormente. ¿Por qué vas a la Mabel? Porque en la Mabel encontrás precios, calidad, variedad, ofertas, de todo. Vení a la Mabel. Empresa Venado, transporte de pasajeros, servicio público desde Santa Fe con servicio a Funes, Casilda, Firmat, Venado Tuerto. Empresa Venado, 18 años sirviendo a la gente. ¿Qué es la sanidad interior y a qué nos referimos cuando hablamos de sanidad interior? Bueno, ¿no? Que sí, es un concepto, ¿no? Que por ahí lo escuchamos reiteradas veces, ¿no? Y bueno, tiene que ver con salud interior, con estar sanos adentro de nosotros. Bueno, podríamos decir, ¿por qué no el psicoanálisis? Bueno, porque hay diferentes formas de encarar, ¿no es cierto? De abordar los diferentes problemas por los que pasamos. Puede ser el psicoanálisis, puede ser las terapias cognitivas y bueno, también podemos hablar de salud interior, sanidad interior. Me gustaría que me cuentes un poco más sobre esto. ¿Para qué sanarse interiormente? ¿Por qué muchos se preguntarán por qué tengo que estar sano interiormente? Así como estoy bien y aparentemente no pasa nada. Mira, nos sorprenderíamos y las personas se sorprenderían de cuánto afecta las cosas que nos pasaron, las cosas que nos han pasado, las heridas del pasado en nuestro presente. O sea, cómo condiciona los recuerdos, el pasado condiciona el presente. A veces encontrás personas que no se pueden enfocar o que no pueden, digamos, llevar adelante un proyecto, tener alegría o por qué no puedo ser feliz, ¿no? ¿Por qué no puedo? Yo me acuerdo que en una época había una canción que decía: ¿por qué no puedo ser feliz si lo deseo con el alma? Y bueno, el tema es eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con momentos de nuestra vida, cómo los vivimos, cómo los percibimos. Un momento de nuestra vida puede ser percibido como algo que nos paraliza, que nos controla, que nos detiene para siempre, o como, y eso sería como una maldición, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me pasa? Parece que tengo una maldición. En realidad, justamente es cómo lo percibo y cómo lo resuelvo, cómo sigo adelante, ¿no? Porque lo puedo percibir como algo que me paraliza, me detiene, me frena, o como algo que me hace crecer, donde aprendí. Hemos hablado a veces del término de resiliencia, ¿no? La capacidad resiliente que tenemos todos. La verdad, cuando se habla de resiliencia es una capacidad que tienen los metales de transformarse, ¿no es cierto? En realidad, las personas que podemos asociarlo a esto, ¿no? Las personas que a veces pasamos por situaciones difíciles, podemos ser resilientes. Podemos a lo mejor decir, haber estado en el calor de la prueba, de la lucha, de la circunstancia, y después cuando todo pasó, salir más templados, ¿no? Salir Seguro. Mejores.
Bueno, ¿y es posible la curación de un recuerdo doloroso, de aquello que nos lastima muchas veces? Bueno, sí es posible, pero primero, por supuesto, necesitamos hacernos conscientes de eso. ¿Qué tanto está afectando mi vida aquel recuerdo? En general, siempre hablamos de esto, ¿no? Yo no puedo cambiar el pasado, no se puede cambiar lo que pasó, pero sí lo que siento con respecto a lo que me pasó. Yo quiero hacer un punto acá, una nota, ¿no? Nosotros, en general, de lo que nos pasó, lo que nos afecta es lo que sentimos que nos pasó. O sea, cuando nos pasó lo que nos pasó, qué es lo que sentimos, cómo nos sentimos, ¿no? Lo que se desató. Porque hay una característica que tenemos los seres humanos y estaría bueno aprender a conocernos, ¿no? Es decir, fíjate una cosa, nosotros tenemos nuestro cuerpo que nos relaciona con el afuera. Vemos, oímos, miramos, tocamos y todo eso nos lleva a un mensaje que va adentro de nuestra psiquis. Cuando hablamos de psiquis, estamos hablando del alma de las personas. Por eso que las personas vos vas a encontrar que decimos, me duele el alma, me duele en el alma, o me partió el corazón. No es que un corazón era de no sé, cerámica y se partió, ¿no? En realidad, de lo que se está hablando es de las emociones. Y alma, en griego suye, que es psiquis. Psiquis, suye, en griego, es alma. Entonces, cuando estamos hablando de la psiquis, estamos hablando de nuestra mente, estamos hablando de nuestras emociones. Fíjate que nosotros es como que las ubicamos físicamente en un lugar. Parece que si decimos la psiquis, tenemos la tendencia de hablar del cerebro, de la mente, claro, de tu mentalidad. Pero en realidad, psiquis está compuesta por lo que pienso, por lo que siento y por la voluntad. Porque pienso, siento y soy movilizada a algo, a hacer o a no hacer, a decir o no decir, a sentirme bien o a sentirme mal. Siempre es afectada, siempre podríamos ponerle negativa o positivamente, siempre es afectada mi voluntad. Por eso es que, ¿cómo se cura una herida del pasado? ¿Cómo? ¿Y por qué hablamos de esto, de sanidad interior? Porque ¿cómo me afecta hoy? ¿Qué? Si a mí ya me pasó, si ya pasé lo que pasé, ya lo pasé, lo enterré, no puedo imaginar de la manera que está afectando, claro, y que está influyendo en mi hoy y también en mi futuro, porque proyecto un futuro desde un lugar. Una persona que necesita sanidad interior va a pasar por diferentes etapas. Va a pasar por la etapa de la negación, va a pasar por la etapa del enojo, de la culpa y de la sanidad interior, ¿no es cierto? Podríamos nombrar estas 4 etapas. Ahora, la etapa de la negación es cuando yo no tengo ningún problema, a mí no me pasa nada. Yo no tengo problemas, el que está nervioso sos vos, o el que pensás así sos vos, estás equivocado. La negación tiende a proyectar en otro, tiende a no reconocer. Y bueno, pero de esto... Y es más cómodo, ¿no? Claro, la situación, es más cómodo. No tenés que ponerte a trabajar en ver tu interior. Sí. Cuesta y te revuelve todas las tripas, sí. Hablando en criollo. Y vamos a seguir hablando de esto en Más de Hable con ella. Empresa Venado, transporte de pasajeros, servicio público desde Santa Fe con servicio a Funes, Casilda, Firmat, Venado Tuerto. Empresa Venado, 18 años sirviendo a la gente. Hotel Jardín del Lago, confort y la calidez de una excelente atención. Ubicado en el mejor lugar de Carlos Paz. Belgrano 128. Óptica Contactología Buzo Occhiali. Diseños de vanguardia de las marcas de moda. Coulin 556, Calves. Bueno, y continuamos hablando de las etapas de la sanidad interior. Estábamos hablando anteriormente de la negación.
Sí, hablábamos como parte de las etapas, la negación, el enojo, la culpa y por último la sanidad interior. Y bueno, es parecido a cuando... Mira, hay una doctora que habla de las etapas, la doctora Kubler-Ross, ella escribió un libro y habla de las etapas que tiene el enfermo de cáncer para aceptarlas, digamos, para asumir este tema de que decir, bueno, necesito cura, ¿no? Y que como que el enfermo va a un médico, después va al otro, después busca otro y bueno, hasta que termina aceptando, después termina enojándose porque no quiere estar enfermo o después se culpa por no haberse cuidado, por no haberse dado cuenta antes. O sea, son todas etapas que es interesante describirlas y las vamos a describir hasta que, y hay los hermanos Lin también que se ocupan del tema de la sanidad interior y los que aprendemos de sanidad interior, acordamos que las etapas por las que se pasa son similares a esto, es decir, a la aceptación es parecido, es decir, como cuando tenemos una enfermedad física y pasamos primero por negación, decir no quiero, no, esto no puede ser, voy a buscar. Aunque, como decía recién, sería interesante que nosotros hagamos un programa, digamos, y ocupándonos específicamente de cada etapa, ¿no? Y describirla porque es impresionante cómo te encontrás viendo, ¿no es cierto?, algunos detalles. Pero hoy quisiera decir, bueno, al margen de nombrar las etapas hasta que somos sanados, es decir, ¿qué me pasa cuando, que necesito sanidad interior? ¿Por qué? Bueno, porque tuve experiencias traumáticas, o porque tuve relaciones dolorosas, o relaciones dolorosas a veces tienen que ver con relaciones interpersonales y otras veces son las relaciones que tuvimos en familia y que, por ejemplo, divorcios, infidelidades, adulterios de mi familia primaria, de mi entorno, me ha afectado. Me parece que no me afectó, pero sí traigo heridas del pasado. A veces una experiencia traumática como un accidente, la muerte de un ser querido, el abuso sexual, que ese es todo un gran tema para tratarlo también. Bueno, ¿qué hace la experiencia traumática? Un golpe, una erosión, un trauma, ¿a dónde? En mi alma, en mi psiquis. Yo digo que ya pasó, yo digo que no me afectó, o que ya lo superé, pero en realidad tengo de pronto secuelas que tengo que ver. Por eso es que hablando de la negación, esto que vos decís, preguntás, no me pasa nada, no me afectó nada. Sí, el abuso sexual me va a afectar para mi relación de pareja, para mi relación matrimonial, para encarar el futuro. Digo que no, me voy, y bueno, por eso decía que estaría bueno hacer otro programa, que lo vamos a hacer, Ailén. Seguramente. Sobre estos temas, ¿no? Puntualmente decir, ¿cómo sé que estoy en una negación? ¿Cómo sé que pasé de una negación al enojo? ¿Cómo veo, no es cierto? Pero para redondear el programa de hoy, ¿no es cierto? Hablando de qué es la sanidad interior e introducirnos un poco a este término, ¿no? Hablábamos entonces de todo momento de la vida puede ser percibido de dos formas, como algo que me ata o como algo que me ayudó a crecer. Si quiero sanar necesito reconocerlo, ver las etapas por las que voy a pasar. Y hay algo que quería puntualizar también, que quería destacar. Hay 4 emociones centrales en todas, por lo menos en las 10 neurosis reconocidas por la psiquiatría americana. Hay 4 emociones centrales que están en las 10 neurosis principales, pero también están estas emociones en nuestra vida cotidiana. Esas emociones son la ansiedad, el miedo, el enojo y la culpa. No sé si estaré siendo clara. Es muy común eso hoy, ¿no? Sí, claro. No sé si estaré siendo clara trayéndola al contexto. Quiero ser clara para la gente que está viendo, ¿no? Es decir, necesito sanidad interior. Necesito ver las cosas que me pasaron y cómo las voy a encarar. Primero, reconocer si estoy en una negación y saber que me va a llevar un tiempo sanarme, resolverlo. Voy a detectar además que hay 4 emociones
que caracterizan, que se encuentran en nuestra vida, además de que forman parte de las principales neurosis, como decía recién. Lo repito porque, bueno, digo, por ahí es un poco complicado de decirlo, así que es complicado de entenderlo también, ¿no? Pero fíjate vos, la ansiedad, el miedo, la ira y las culpas son emociones que están en nuestra vida, son 4 emociones, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar en estas emociones, disminuimos los niveles de ansiedad. Por ejemplo, quiero explicar algo más, si me tenés paciencia, Ile. Las personas de pronto que tenemos o que han tenido heridas del pasado, que tienen situaciones, de pronto no las identifican. Pero sí podemos identificar estas emociones, la ansiedad, como un sentimiento perturbador, como eso que perturba, que es molesto, que no sé qué me pasa, que es impreciso, estoy así, estoy dando vuelta, pero es angustioso, es nervioso, dice otro. Fíjate que a nadie nos gusta que nos digan estás nerviosa o estás nervioso. Por eso en el terreno de la negación vamos a descubrir esto. Ahora, si yo me paro, y esta es una técnica, si yo me paro y entiendo que si estoy ansioso, está encerrando otra emoción, que es el miedo, el temor, yo voy a cortar camino para disminuir los niveles de ansiedad y para después encarar una sanidad. Por ejemplo, me siento ansiosa, me siento con esa perturbación emocional, turbada, entonces me puedo parar y decir, ¿a qué le tengo miedo? A lo mejor conscientemente yo no encuentro que le tenga miedo a nada, pero salgo de mi entorno, me voy afuera y digo, ¿a qué le tengo miedo? Y voy a descubrir temores. Y tengo miedo que tal cosa, tengo miedo de no llegar a pagar, tengo miedo de no poder, tengo miedo de no estar a la altura, tengo miedo de que no me quieran, tengo tantos temores que están imperceptibles. Si los enumeramos son muchísimos, podríamos estar todo un día. Ahora, fíjate otra cosa. Cuando tengo miedo y estoy ansioso, que tengo miedo, todavía no lo identifiqué, voy a tratar de controlar esa ansiedad. Siempre tratamos de controlar. Y en realidad, algunas cosas las podemos controlar, otras no las controlamos nada y nos enojamos. Por eso que digo que hay otra emoción escondida, que es la ira, el enojo, me da bronca, me da rabia. Estoy rabioso y quizás entró alguien y voy a reaccionar de una manera fuerte, ilógica, desmedida. Y como reaccioné así, resulta que, bueno, hice un papelón, arruiné todo. Y los más iracundos cuando desatan su placer, ¿no? Porque sí, claro que produce un placer momentáneo desatar la ira, pero después las consecuencias son terribles, ¿no? Y la culpa es peor, ¿no? Sí. Porque todos en algún momento metemos la pata y bueno, la culpa, los rencores, la frustración, es algo que tenemos que aprender a manejar. Sí, volviendo a hablar, ¿no es cierto?, de la ansiedad y del temor, es decir, cuando nosotros estamos hablando de sanidad interior y bueno, surge esa emoción perturbadora que es la ansiedad, decíamos que encierra temores, ¿no es cierto? Y los temores, ¿qué es un temor? Hay algo que está amenazando a mi vida. La fuente puede ser externa o interna. A veces yo soy mi propia amenaza y tengo miedo de mí mismo, ¿no? Por eso es que posiblemente me enoje y la culpa es un enojo contra mí mismo, me da rabia. El enojo, si la fuente de amenaza, ¿no es cierto?, lo que me produce temor es de afuera. Tengo miedo que me engañen, por ejemplo. Tengo miedo que no me paguen. Tengo miedo, es que es externo, ¿no es cierto? Esa fuente de temor es externa. Yo tengo que trabajar allí con la ira, con el enojo que tengo con la persona, ¿no? Tengo que trabajarla, como dijiste recién vos, decía, bueno, el rencor, la frustración que me produce, que no satisface lo que yo necesito y me produce un temor, me produce una inquietud, una inseguridad. Entonces yo
para disminuir ese sentimiento, los niveles de ansiedad y los niveles de temor, voy a trabajar con la ira. Si la fuente es externa, si lo que me amenaza es de afuera, es ira. ¿Y cómo se trabaja en eso? Bueno, ¿qué hacemos? Se trabaja a través de identificarla. Por ejemplo, cuando yo identifico a lo que le temo, ya empieza a perder el miedo. Parece que nosotros tenemos miedo al cuco, ¿no? Sí, porque es una amenaza abstracta, ¿no es cierto? El cuco no sé quién es si está, pero hay un cuco, hay una amenaza. Ahora, cuando yo identifico qué era, era el perchero que estaba haciendo sombra. No era para tanto tampoco. Automáticamente disminuye. Es como cuando decimos, tengo una gran deuda, y bueno, pero ¿y cuánto es? Ponele número, bueno, ponele tiempo, bueno, empieza a disminuir el temor y la ansiedad. En los resentimientos, en las frustraciones, puedo verlas como de otra manera, pero cuando yo empiezo a trabajar sobre ellas, no sé si soy clara, sí, sobre el temor. Sos muy clara, pero tenemos que ir a un corte. Bueno, ¿te parece? Dale. Seguimos hablando en un ratito. ¿Por qué vas a la Mabel? Porque en la Mabel encontrás precios, calidad, variedad, ofertas, de todo. Vení a la Mabel. Gisela Birsi presenta el libro Y dijo el hombre, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿De dónde viene mi sistema de creencias? ¿Cómo hacer para que mi fe funcione? ¿Me puede dar resultados la fe? Para aquellos que buscan certezas, estas páginas te sorprenderán. Adquirilo en tu librería más cercana. Hotel Jardín del Lago, confort y la calidez de una excelente atención, ubicado en el mejor lugar de Carlos Paz, Belgrano 128. Óptica Contactología Buzo Occhiali, diseños de vanguardia de las marcas de moda. Paulín 556, Calves. Y bueno, seguimos con esto que es Hablé con ella y que es tan grato para nosotros, ¿no? Bueno, espero no haber hecho demasiado lío y dejar algo concreto, ¿no? Hablando de la sanidad interior, hablando de cómo lo vivimos y como un proceso, siempre entramos en un proceso para sanarnos, ¿no? Todo momento de la vida tomado como algo para crecer o para quedarme paralizado. Elijo crecer. Entonces, si elijo crecer, entraré en un proceso que tiene 4 etapas. Voy a pasar por reconocer que tengo negación, que después que salgo de la negación voy a entrar en una etapa que se llama enojo, después en una que se llama culpa y por fin la 4ª etapa donde voy a estar sana. Al fin. Al fin. Y estábamos dando una técnica, ¿no? Hablando de la ansiedad, que es una de las... o sea, que hay 4 emociones centrales en las neurosis más reconocidas por la psiquiatría americana, pero que también esas emociones están en nuestra vida. Qué bien que haces hablar de esto, ¿eh? Qué bien. Es muy terapéutico. Ansiedad, temor, enojo, o sea, ira y culpa. Entonces, ¿cómo hago para disminuir la ansiedad? Bueno, voy a encarar los temores. Los temores, decíamos recién, que son, digamos, hay una fuente de amenaza, lo vivo como el temor es algo que yo experimento a causa de algo que yo siento que es una amenaza, externa o interna. Hablamos también recién, y como ya nos queda esta última parte del programa, estoy haciendo una síntesis, ¿no? Intentando hacer una síntesis. Bueno, entonces, estamos hablando de disminuir, andar menos nervioso, menos ansioso, sanarnos, resolver nuestros problemas y bueno, y encarar los temores. Entonces, si es externa, como decía, algo me enoja, alguien me enoja, me da bronca, me enojo, me da ira, me da rencor, voy a tener que tratar de disminuir esto, ¿no es cierto? Es decir, tratando de perdonar. Si la fuente es externa, voy a perdonar, voy a quitarle
tanto poder, tanta temperatura a eso. Y no poner tantas condiciones a la hora de perdonar o de pasar por alto algunas cosas, ¿no? Porque por ahí cualquier cosita nos ofende, ¿no? Por cualquier cosa ponemos el automático y ya nos ofendemos, guardamos rencor, estamos mal, y eso a los primeros a los que nos limita o perjudica es a nosotros mismos. Y es justamente eso, es una señal de que esa persona necesita sanidad interior. Si yo te hablo como profesional, en eso te diría, cuando una persona actúa así, que no la puedes hablar, no la puedes tocar, que ya necesita sanarse cuestiones personales, tiene una carga, ¿no? Entonces, si lo aplicamos a nosotros, no pongamos tantas condiciones para perdonar a otros y para ir librándonos de esa emoción tan desagradable, porque la ira, el enojo, ¿a quién más daña? Es a mí mismo cuando yo la expreso, cuando la expreso y cuando no la expreso también. Cuando no la expreso, posiblemente se transforma en culpa, ¿no? Cuando la fuente de amenaza está en mí, es decir, ¿por qué no pude? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no puedo enfrentar? ¿Por qué no puedo? Me enojo contra mí. O cuando dije lo que no debía, o cuando no pude decir que no. Hay tantas razones por las que la culpa toma lugar. Entonces tengo que trabajar con los sentimientos de culpa. Por eso decía que está buenísimo que hagamos otro programa enseñando sobre esto, hablando sobre esto, ¿no? Y aportando algo sobre esto. Sí, seguro. Y bueno, qué bueno que podamos tener ese don, ¿no? De perdonar, de aceptarnos a nosotros mismos también. Bueno, nosotros ya tenemos que finalizar este tema que da para mucho más. Sí, pero... sí. Y yo quería agregar algo, ya que dijiste don, ¿no? Toda herida del pasado, toda cuestión que hemos vivido, se puede transformar justamente en eso, en un don para ayudar a otros, para darnos, porque realmente nuestra psiquis está diseñada para dar, para asociarse, para proyectarse, para tocar a otros. Y lo que hemos vivido se puede transformar y se transforma en un don a los que somos resilientes, a los que se animan a ser esas personas que pueden superar. Bueno, y así nos despedimos. Acordate de escribirnos en nuestro blog de Hable con Ella, de escribirnos tus preguntas, tus inquietudes, tus comentarios. Nos escribís en Hable con Ella, seguramente vamos a estar contestándote. Nos despedimos así. Esto fue Hable con Ella.